Benvinguts a tots. Amb motiu de l'Any Internacional de la Ciència i la Tecnologia Quàntica s'ha organitzat aquesta xerrada. Crec que el coneixeu, és de la casa, el professor Juan Carlos Paniagua, del Departament de Química Física i Materials. És conegut no només pel tema de recerca i de docència, sinó perquè ha fet tota una sèrie de xerrades de difusió en quàntica, teoria quàntica, introducció a la quàntica, criptografia. Ara mateix m'acabo d'assabentar que una de les seves xerrades penjades al YouTube de la Universitat de Barcelona té 1.700.000 visualitzacions, un munt de preguntes. Per tant, benvinguts i en marxa amb la xerrada. Juan Carlos, endavant. Gracias. Bueno, primero de todo, comentaros que ni he trabajado yo en computación cuántica, ni soy especialista en el tema. Entonces diréis, ¿y qué pintas aquí entonces? El hecho es que a mí siempre me ha atraído mucho los temas de interpretación de las cuestiones así más sutiles, de la interpretación física de la teoría cuántica. Y realmente son temas que durante la mayor parte del siglo XX fueron considerados por la mayor parte de los físicos más filosofía que física. O sea que no se les daba mucha importancia, se publicaban en revistas o secundarias o muy especializadas, hasta que ocurrió una serie de acontecimientos que comentaremos ahora, que hicieron despertar a todo el mundo porque se vio que aquellas cosas que se consideran puramente filosóficas, en cierto modo, tenían una potencial aplicación enorme precisamente en la computación cuántica. Y eso hizo que todos estos temas se hayan revitalizado de una forma increíble y que sobre todo desde el inicio, final del siglo XX y principios del XXI, se hayan hecho unos avances, tanto teóricos como experimentales, que están haciendo que lo que parecía una cosa realmente más una quimera que una realidad, pues hoy en día, gracias a los esfuerzos, el dinero que se está invirtiendo, cada vez más es una realidad. Bueno, vamos a ver cómo surge un poco todo esto. En el siglo XX es indudable que la primera mitad del siglo fue clave para el desarrollo de la teoría cuántica. El primer cuarto de siglo para lo que entendemos por mecánica cuántica y después pues la electrodinámica cuántica, ya principios del año 27 ya Dirac juntó cuántica y relatividad y teoría cuántica de la relación, pero bueno, hasta mediados del siglo XX no se completó este marco teórico que describe perfectamente la materia y las interacciones electromagnéticas que son las que rigen pues casi todo lo que vemos en el mundo. Y hubo una coincidencia muy afortunada, que es que en la segunda mitad del siglo XX ha habido una revolución también de un calibre casi comparable, que es tecnológica, no teórica, pero es la revolución informática. Y de hecho, cuando empezó a formularse de forma completa la cuántica, ahora hace 100 años, se aplicaron en poquísimo tiempo los fundamentos a cantidad de problemas que podían resolverse con papel y lápiz o de una forma con cálculos muy sencillos, pero si no hubiera sido por la informática, probablemente el éxito de la cuántica no hubiera sido el que es, porque la mayor parte de los cálculos son complejos desde el punto de vista numérico. Con lo cual, estas dos revoluciones, una científica y otra tecnológica, han convergido en el siglo XXI a una nueva revolución que es la información-computación cuántica. Se habla de computación cuántica, pero tal vez debería decirse de forma más general información cuántica, porque es la aplicación de la cuántica a la teoría de la información y en particular a la informática. Tecnología se resiste. Ahora no sé por qué no me quiere pasar. Vale.
Vale, perfecto. Bueno, en el siglo XX, de hecho, se desarrolló la teoría de cara a su aplicación fundamentalmente a materia y radiación, globalmente a lo que vemos en el mundo, cosas palpables, partículas y campos. Pero se vio a finales de siglo que esta teoría también permitía entender aspectos de la información. Ahora lo comentaremos un poco más. Y además es curioso porque esta nueva área que se ha abierto en la teoría se ha retroalimentado y algunos problemas filosóficos de la teoría, esta expansión a la explicación de la información está ayudando mucho a entender conceptos que no estaban tan claros en teoría cuántica. Entropía, relación con la información, etcétera, etcétera. El principal hecho es que se dieron cuenta de que la información es algo físico. La información, durante todo el desarrollo de la informática del siglo XX, estaba considerada pues, como un área más bien de las matemáticas que de la física. Se podía formular de manera abstracta, prescindiendo del soporte material en el que luego esa información se fuera a introducir y a manipular. Pero al final es indispensable ese soporte, con lo cual hay una serie de principios físicos que probablemente van a limitar o van a ser cruciales para entender cómo se puede manipular la información. Y aquí he puesto un ejemplo muy curioso. Bueno, la información es algo físico y además íntimamente relacionado con la entropía. Sabéis que la entropía admite 1000 formulaciones y definiciones, pero una de las interpretaciones físicas es una medida de la falta de información sobre un sistema. Es evidente que hay una conexión importante con la información. Aquí he puesto un ejemplo curioso, que es una cuestión que planteó Maxwell en 1867 y se le conoce como el diablillo de Maxwell, que era una especie de paradoja sobre la cual se ha escrito y se ha publicado cantidad hasta hoy en día. Todavía siguen habiendo cosas sobre cómo explicar esta aparente paradoja. Y la paradoja era una cuestión muy sencilla. Si yo tengo, por ejemplo, dos cámaras, una con un gas a temperatura más baja a la izquierda y más alta a la derecha, pues sabéis que la tendencia, según el segundo principio, es que si abro una puertecita, las moléculas se van equilibrando, pasan de un lado a otro y tal. Pero decían, bueno, si hay un diablillo, un ser pequeñito, que maneje una puerta con muy poco rozamiento y vaya dejando pasar las moléculas más rápidas de T1. En T1 son más lentas, más frío, velocidad media más lenta, pero hay una distribución de velocidades y siempre habrá unas pocas bastante rápidas. A estas les dejamos pasar hacia la derecha. Y al revés, en la parte derecha siempre habrá algunas que estén relativamente frías, o sea, relativamente lentas, y las dejo pasar hacia la izquierda. Con lo cual, voy en contra del segundo principio porque consigo ir enfriando la parte fría e ir calentando la parte caliente. Bueno, pues este tema tan aparentemente ingenuo ha generado cantidad de discusión y, curiosamente, la teoría de la información y en algunos aspectos la teoría de la información cuántica ha ayudado, parece ser, a dar soluciones bastante definitivas al problema. En concreto, aquí he puesto muchas contribuciones que han ido dando avances. Landauer demostró que cualquier puerta, o sea, los ordenadores, sabéis que cualquier operación, cuando se traslada al procesador, al final se traduce en ejecutar unas pocas puertas, se llaman puertas lógicas. Por ejemplo, la puerta no, lo que hace es cambiar un bit por su contrario. Si estaba en 1 en 0, lo pone a 0 y viceversa. Y como esto hay una serie de puertas
que además es curioso porque son las mismas que se diseñaron en los orígenes de la informática, los que teorizaron al principio sobre la informática, diseñaron unas puertas que vienen a ser las mismas que se utilizan hoy en día. Pues Landauer se dio cuenta de que cualquier puerta irreversible, las hay reversibles y las hay irreversibles. Esto es importante y lo discutiremos un poco más. Irreversible quiere decir que yo a partir de un dato obtengo un resultado, pero no puedo echar marcha atrás. A partir del resultado no puedo obtener el dato. Por ejemplo, la puerta irreversible más trivial es borrar el contenido de un bit, independientemente que tuviera un 1 o un 0. Una vez borrado, ya no puedo recuperar lo que había. Hay otras más complicadas que también son irreversibles y hay otras que son reversibles. Pues las irreversibles implican un aumento de entropía. Y Landauer estudió, teorizó sobre cuál es el mínimo consumo de energía que requiere un cálculo. Y entonces se dio cuenta de que todos los pasos del cálculo que implican la actuación de puertas irreversibles suponían aumento de entropía y consumo, disipación de energía al entorno. Con lo cual, esto permitió establecer el mínimo de energía que podía consumir un cálculo. Esto es muy interesante para lo que va a venir detrás. Bueno, el hecho es que esto y otras aportaciones posteriores hicieron ver que el diablillo no podía trabajar de forma cíclica porque él va viendo qué puertas, qué moléculas llegan, abre la puerta y esta información se va acumulando en su memoria y al final pues le explotaría la cabeza porque para poder enfriar significativamente la parte fría, el número de moléculas que hay que pasar es muy grande. O sea que habría que poner a cero su memoria para poder seguir trabajando y eso implica un aumento de entropía y eso explica toda la paradoja esta que viene detrás. En fin, se ha seguido discutiendo. En el año 2010 se hizo una de las primeras implementaciones experimentales de la historia esta del diablillo, con unas moléculas, en fin, no voy a entrar en ello, pero todavía es un tema que se considera interesante. Pues bien, luego ya de una forma más formal, en el 95, pues Eckert se dedicó a estudiar esto, que las computaciones son procesos físicos y por tanto hay que aplicar las leyes de la física, en particular de la cuántica, para estudiarlas. Y que las cuestiones de computabilidad y tal, que habían sido consideradas siempre de forma puramente matemática, requieren incluir los principios de la física para poder estar seguros de que aquello es correcto. La complejidad, en fin, que la teoría de la informática ha pasado de una rama determinista de las matemáticas a una parte de la física. Bien, bueno, ya digo aquí que además se está retroalimentando, también se están beneficiando de esta nueva aplicación los principios de la física. Bueno, la historia empieza en los años 80. Feynman ya intuyó que un sistema cuántico sería ideal para simular otros sistemas cuánticos, que en realidad es la aplicación a la química. En la química tenemos problemas que son muy complejos de resolver por ordenadores tradicionales y, sin embargo, con un ordenador cuántico, en principio, puede llegar a simularse el problema físico de forma más eficiente. Iremos viendo por qué. Bueno, hubo algunos desarrollos teóricos de esto, puramente teóricos, que no despertaron mucho interés, pero paso directamente a, bueno, se hizo un algoritmo que es muy útil de transformada de Fourier rápida, discreta, que hay un algoritmo cuántico que casi siempre la cuestión es que se encuentran algoritmos cuánticos, que ya veremos uno en detalle, cuyo coste en tiempo de cálculo aumenta polinómicamente
con el tamaño del problema, digamos, pues si es una transformación de Fourier numérica, el número de datos, en lugar de aumentar exponencialmente. Y la diferencia de aumentar polinómicamente en lugar de exponencialmente, cuando el número es grande, todos sois de ciencias, sabéis que es abismal. Pues aún así esto no despertó un gran interés hasta el año 94, en que a Shor se le ocurre un algoritmo para descomponer números, un número grande que sea producto de dos números primos, calcular los números primos. Sabéis que multiplicar dos cifras es muy fácil, pero si el número es muy grande, hallar los factores es un problema que, aunque parece muy tonto, si os digo descomponer el número 15 rápidamente lo haréis, creo que es de lo que se ha conseguido actualmente con computación cuántica, descomponer el 15 y alguno más, pero todavía la cosa está un poco verde, pero ese algoritmo crecía su dificultad polinómicamente en lugar de exponencialmente con el tamaño de la cifra. Esto es clave para uno de los sistemas de encriptación que más se usa, porque se basa en que dos personas que quieren conectarse, uno le envía al otro un número que es un producto de dos, con eso lo encripta y le devuelve el mensaje encriptado. Y cualquiera que haya interceptado este producto no es capaz de desencriptarlo. Ese producto sirve para encriptarlo, pero no para desencriptarlo. Por tanto, el que ha generado el producto es el único que sabe que es capaz de desencriptar el mensaje. Esto se utiliza mucho en los servicios secretos de Estados Unidos y de muchos países y se basa en que las cifras, el producto que se envía, es un producto de hoy en día se usan pues, por lo menos 400 dígitos. La computación ordinaria ha conseguido ya desencriptar números de 270 y tantos, vi hace unos años. O sea que habrá mensajes que tal vez en un futuro próximo se puedan desencriptar ya con ordenadores convencionales. Pero bueno, si subimos a 600 dígitos, ya salen unas cifras brutales que no es previsible que en la vida se alcancen ordenadores convencionales que lo puedan desencriptar. Y como el secreto le preocupa mucho a muchos gobiernos y tal, pues de la noche a la mañana empezó a dedicarse un dinero a este tema, empezaron a reconvertirse la mayor parte de los físicos de partículas a físicos de computación cuántica, bueno, y de otros campos, y bueno, la cosa está avanzando, a pesar de los problemas técnicos que comentaremos, pues a un ritmo que igual sí que llegamos. A ver, luego lo comentaremos. Dudo que lleguemos a tener ordenadores cuánticos que desencripten un número de los largos que se utilizan hoy en día, pero de rebote pues están saliendo otras aplicaciones interesantes que están haciendo que esto probablemente tenga más interés del que parecía en un principio. Por ejemplo, un tema que también enseguida se encontró un algoritmo cuántico mucho más eficiente que los clásicos es la búsqueda en bases de datos no ordenadas. Si yo os digo, buscadme el teléfono de tal persona en el listín. Bueno, estoy viendo que hay aquí gente joven que igual no ha visto un listín telefónico en su vida, pero antes los teléfonos te enviaban un tocho con todos los teléfonos de la ciudad ordenados alfabéticamente. Y claro, era fácil buscar el teléfono de fulanito de tal. Pero si te decían, oye, dime quién es el que tiene ese teléfono, como no están ordenados por teléfonos, eso era un tema muy engorroso y había que empezar a pasar páginas y páginas y páginas, y era un tocho así hasta encontrarlo. Pues esto es importantísimo, porque hoy en día se manejan bases de datos brutales con cantidad de información que no pueden estar indexadas por cualquier posible índice. Y ese tipo de búsquedas hay algoritmos cuánticos que son mucho más eficaces,
polinómica y no exponencialmente más costosos. Y bueno, y esto está teniendo aplicaciones en inteligencia artificial, diseño de circuitos, comprobación de problemas matemáticos. El otro día comentaba con el Pera lo complicado que es hoy en día a veces para un referí saber si un teorema matemático cuya demostración tiene 1000 páginas, pues saber si es correcto o no. Pues estos están diseñando algoritmos para automatizarlo basados en computación cuántica. Y en el 96-97 el Lloyd hizo un artículo teórico en el que proponía un simulador cuántico universal. O sea, y luego, bueno, luego más tarde se concretó para sistemas de fermiones, para sistemas con muchos electrones, como un átomo o una molécula. Es decir, un sistema que con una sucesión de puertas pueda simular cualquier hamiltoniano electrónico. Y esto es lo que ha abierto la puerta a muchas aplicaciones en química cuántica. En fin, hay gente que está trabajando en temas de biología, si la fotosíntesis puede tener en algunos aspectos tener que ver con la información cuántica, en fin, las ondas cerebrales, cantidad de temas. Unos cuantos temas. Anticipo, aunque creo que luego sale, no creo que lleguemos a tener nunca, pero es igual mucho decir, en un futuro medio, ordenadores cuánticos 100%. Porque en los problemas para los cuales la computación cuántica supone una ventaja importante sobre la clásica, se conocen 15 o 20, o igual ahora ya alguno más, pero no muchos. O sea, en la gran mayoría de los cálculos, los ordenadores tradicionales, tal como han evolucionado, le darán 100 vueltas a cualquier ordenador cuántico. Un ordenador cuántico no es más rápido, es más lento, es más costoso, pero permite programar algoritmos que no se pueden programar en uno clásico. Y el propósito de esta charla es enseñaros con detalle uno de esos para que podáis captar bien la diferencia. Porque, no sé, yo he visto muchas charlas de computación cuántica que me suenan un poco a cuento de hadas. Hay que tener una fe ciega en el que nos explica porque no se llega a entender nada. Bueno, pues, bueno, aquí tenía miré un poco algunas aplicaciones un poco más recientes. Parece ser que en conducción automática pueden tener interés. Esta es una aplicación curiosa. En el año 2024, el año pasado, vi en la página web de la Lufthansa, tienen un equipo dedicado a computación cuántica porque el problema de la asignación de puertas de embarque y puertas para estas donde aparca el avión, cuando el número de puertas es grande, se ve que la complejidad es brutal. Y esto es un tema esencial. Optimizar esto supone un dineral brutal en ahorro de tiempos de espera, en optimizar las horas de trabajo de cada piloto, que no haya esperas, tal. O sea, se ve que esto mueve muchísimos millones. Y hay un algoritmo que parece que permite resolverlo, en fin, de una forma muy eficaz. El mix energético en los estados, ahora que hay tantas fuentes de energía, muchas irregulares, la energía limpia pues depende de que haya viento, de que haya sol o no haya sol, y calcular en cada momento la mezcla óptima para saber si hay que frenar esta central o tal, y para poder calcular el precio que daremos mañana a la electricidad, que cada día se programa para el día siguiente. Pues estos son problemas que también implican muchísimo dinero y que también han aparecido algoritmos cuánticos que, bueno, salto esto, todo el mundo sabe que todo en los ordenadores actuales, todo se traduce en bits, en ceros y unos. La cantidad mínima de la información es cualquier cosa que puede contener estos dos estados o valores.
Por ejemplo, pues los caracteres ASCII, la primera forma de almacenar caracteres que se diseñó utilizaba 7 bits, y el conjunto 1001 es la letra A mayúscula, etc. Bueno, los ordenadores clásicos, por tanto, son ordenadores digitales, todos traducen en números, y binarios. Todos trabajan únicamente con ceros y unos. ¿Por qué? Pues porque hacer un soporte material que pueda tener dos estados es una cosa muy sencilla. Un circuito eléctrico por el que pasa o no pasa corriente. En el fondo, la RAM viene a hacer eso. Circuitos, es como si fueran bombillitas que puedo tener en el estado encendido y apagado. Apagado 0, por ejemplo, y encendido 1. Como esto, 1000 cosas. O un disco magnético que en un sector, en un punto, puede tener magnetización para arriba o para abajo. Bueno, los ordenadores cuánticos utilizan algo parecido, que les llamamos qubits, quantum bits, y que tienen la peculiaridad, voy a poner como ejemplo el spin de un electrón, de una partícula que tenga spin 1 medio, la que sea, porque es algo que a los químicos y físicos nos es muy familiar, pero bueno, el bit se puede guardar de muchas maneras. Pueden ser diferentes estados de un átomo, diferentes estados de un circuito superconductor. Pueden ser fotones, que también tienen dos estados de polarización. Cualquier cosa que admita dos estados puede utilizarse como bit y, si es suficientemente pequeñito, como qubit. La gracia del qubit, por ejemplo, si es un spin de un electrón o de un átomo alcalino, por ejemplo, pues es que puede estar apuntando para arriba, apuntando para abajo. Para arriba podría ser el 0, para abajo el 1, pero también puede estar en un estado que sea la suma de ambos, lo que se llama un estado de superposición de dos estados clásicos, que es algo que a nuestra mente le cuesta mucho imaginarse, pero es una cosa que en la mecánica cuántica desde el principio sabe que es algo que se puede hacer. Por ejemplo, pues la suma de los estados para t por raíz de 2, de hecho, representaría un estado con el spin apuntando en la dirección de un eje horizontal. Y no solo eso, sino que cualquier número multiplicado por el primer bit, bueno, qubit, fijaros, a los bits los represento entre paréntesis y a los qubits con bracket, que es lo más familiar en el mundo de la cuántica, pues esto sería un coeficiente por el qubit en 0 más un coeficiente por el qubit en 1. Y esos coeficientes pueden ser cualesquiera números complejos con tal de que cumplan la normalización. O sea que realmente un qubit puede estar en infinitos estados. Ya vemos una diferencia importante. N bits. N bits pueden estar en 2 elevado a n estados. Si yo tengo un bit, puede estar en 2. Si tengo 2 bits, para cada estado del primero tengo 2 del segundo, 2 por 2. Tercer bit, multiplico por 2, o sea que al final 2 al cubo. Por ejemplo, los caracteres ASCII se guardan en 7 qubits y 2 elevado a 7 es 128. Por tanto, podemos almacenar 128 datos diferentes utilizando únicamente esos 7 qubits. Los qubits, un conjunto de n qubits, puede estar en esos mismos 2 elevado a n estados o en cualquier combinación lineal de ellos. O sea que si yo tengo 7 qubits, los podría tener en un estado que fuera un coeficiente por la configuración clásica, digamos, que representa la letra A mayúscula, más otro coeficiente por la B, etcétera, etcétera. O sea que, de nuevo, aquí tenemos una posibilidad infinita y mucho mayor, porque, fijaros, imaginaros que queremos representar el estado de unos qubits cuánticos en un ordenador clásico. ¿Qué tenemos que guardar? Pues todos estos coeficientes. Imaginemos un ordenador de 100 qubits. Hoy en día los chinos tienen ya uno de más de 1000, creo, y de 100 hay varios corriendo por el mundo, de más de 100. Bueno, pues 100 qubits
necesitarían, o sea, 100 qubits se pueden disponer clásicamente, considerando solo los estados que tienen análogo clásico, los que son de este tipo, se podrían poner en 2 elevado a 100 configuraciones clásicas diferentes. Luego, el estado más general es una combinación lineal de esas 2 elevado a 100. Pero es que 2 elevado a 100 son 10 elevado a 30 números complejos, grosso modo 100 bits para cada número complejo, es una cosa razonable, 2 elevado a 32 bits. 2 elevado a 32, creo que, miré, eché un vistazo por ahí, toda la información que almacena Google, Meta y las grandes empresas informáticas, hoy en día, como mucho, llega a los 10 elevado a 20 bits. Estos son 12 órdenes de magnitud más. O sea, un billón de los de aquí, no de los americanos, de los de verdad. O sea, 1.000.000 de millones de veces toda la información que almacena todos los gigantes de la informática para guardar un solo estado de un ordenador modesto de 100 qubits. Voy a empezar con la propaganda y acabaré con los contras. Poner esos 100 qubits en un estado tan complicado como este, con todos los coeficientes diferentes, puede ser tecnológicamente irrealizable en un futuro próximo. Pero en principio, para que veáis que en principio las posibilidades de un ordenador cuántico son inaccesibles para la informática actual. Más cosas. Si yo tengo un programita que me calcula a partir de la x el valor de una función, por ejemplo, pues yo lo puedo ejecutar con x igual a 3 y me dará pues un resultado, con x igual a 5 y me dará otro. Pues bien, el ordenador cuántico puede ejecutándolo una sola vez el programa, con un estado que sea una superposición del 3 y del 5. O sea, un qubit puede estar en un estado que no sea ni 3 ni 5, sino una superposición. Bueno, un qubit no, porque el qubit solo admite ceros y unos, pero unos pocos qubits podrían estar en estados de superposición de este tipo, donde yo combino el 3 y el 5. Y si yo pongo en marcha el programa, ese programa está calculando con ambos datos a la vez, porque la evolución de la cuántica sigue la ecuación de Schrödinger, que es lineal, y por tanto, lo que ocurre cuando trabajo con 2 datos a la vez, si los combino, en el fondo estoy arrastrando esa doble información durante todo el proceso. Eso es lo que se llama paralelismo cuántico. Esto no es tan chollo como parece a primera vista, porque yo trabajo con varios datos a la vez, pero entonces el resultado final puede que sea una superposición de los resultados que corresponden a cada dato, y para poder extraer una información segura a partir de un cálculo cuántico, el ingenio que se tiene que desarrollar a veces es brutal. Pero ya veis que en principio aquí hay un cierto paralelismo que os pondré un ejemplo en el que se aprovecha de una forma muy elegante. Y además con un resultado, o sea, a veces los cálculos cuánticos, para poder obtener el resultado, tenemos que obtener un valor esperado, un valor promedio de muchos, o sea, hay que repetir el cálculo muchas veces y sacar el promedio. Pero hay algoritmos que no, que con un solo proceso te dan con certeza el resultado buscado, y lo veremos enseguida. La miniaturización, siempre se ha dicho que, bueno, la ley de Moore, esta ley empírica que se hizo, una ley bien tonta, pero se hizo muy famosa, que cada 2 años se doblaba el número de chips que se podían guardar en un mismo circuito, tal, y la verdad es que esto se ha ido cumpliendo hasta ahora de una forma bastante fiel, pero claro, esto implica que cada vez todo es más pequeño, y cuando entramos
en un tamaño en el que las leyes de la cuántica son indispensables, pues toda la electrónica e informática convencional empieza a dar problemas, y la información empieza a ser más frágil, tal, y nos encontramos con un problema que limita el nivel de miniaturización de un ordenador convencional. Sin embargo, en la informática cuántica, esto en vez de ser un problema, es una ventaja. O sea, cuando llegamos a ese límite es cuando podemos explotar todas estas cosas que a nivel macroscópico no conseguimos que funcionen y, sin embargo, a nivel atómico o inferior, sí. Y bueno, list but not last, o last but not least. O sea, una cosa que, en fin, no parece tan importante, pero en muchos algoritmos tiene importancia. Generar números aleatorios es un problema que un ordenador convencional no lo hace de forma rigurosamente exacta. Siempre hay una semilla tal que genera el número. Y un ordenador cuántico, aprovechando la incertidumbre cuántica, permite generar auténticos números aleatorios. Bueno, pues vamos a concretar un poco más diferencias entre unos y otros. Los ordenadores convencionales, decía antes, trabajan con puertas lógicas o booleanas que consisten en, pues, una tabla que a partir de un input me da un output. Por ejemplo, si la puerta no, lo que hace es cambiar un bit. Si estaba en 0 lo pone en 1, si estaba en 1 lo pone en 0. La puerta I es una puerta que a partir de 2 bits proporciona un tercer bit que solo vale 1 cuando ambos tenían 1. Y esto, pues, en los if, de hecho, pues se utiliza mucho o sea, si por ejemplo yo tengo un programa que quiero que calcule si un año es bisiesto, entonces tengo que comprobar que es divisible por 4 y no es divisible por 100. Hay una condición más, pero bueno, que no se va a cumplir hasta de aquí a 400 años, por tanto me voy a quedar con estas dos. Entonces yo puedo decir, bueno, si se cumple la primera condición, divisible por 4, pongo un 1 en el primer bit. Si se cumple la segunda, que no sea divisible por 100, pongo un 1 en el segundo. Y de esta forma, el tercero, aplico la puerta I y el tercero me da un 1 cuando es bisiesto y un 0 cuando no lo es. Esta es una puerta claramente irreversible, porque si el resultado de la operación es un 0, yo no sé si los datos eran, cuáles de estos 3 parejas eran los datos iniciales. O sea que hay puertas que son irreversibles y, de acuerdo con el teorema de Landauer, implican disipación. Los ordenadores cuánticos solo usan puertas reversibles, porque un cálculo cuántico consiste: yo pongo los qubits en un estado inicial. Muchas veces es todos a 0, porque eso es muy fácil. Si son espines de un átomo, en frío, y al cabo de un rato todos están a 0. A partir de ahí voy aplicando operaciones que son, pues, pulsos de radiación, puedo aplicar campos magnéticos, tal, pero una serie de operaciones durante las cuales el cálculo evoluciona de acuerdo con la ecuación de Schrödinger. Puedo modificar el hamiltoniano en algún momento, pero en un ordenador cuántico es clave que durante el cálculo yo no fisgue, yo no meta las narices, porque para que se conserve el estado cuántico, las superposiciones, los entrelazamientos, me deja una cosa muy importante, ahora la comentaré, hace falta que todo el sistema cuántico, los qubits, estén en unas condiciones de aislamiento casi perfecto. Tiene que estar a temperaturas muy bajas y muy aislado de cualquier perturbación exterior. Por tanto, si yo miro, ya estoy perturbándolo de forma que interrumpo esa evolución unitaria. La evolución unitaria quiere decir que sigue la ecuación de Schrödinger.
y que es reversible. Sabéis que la ecuación de Schrödinger, como la segunda ley de Newton, es reversible. Si yo invierto la dirección del tiempo, voy marcha atrás y puedo llegar al punto inicial con total certeza. La evolución va para adelante y para atrás exactamente igual. Pues todas las puertas de un ordenador cuántico son reversibles, lo cual quiere decir que si se optimizan suficientemente, un ordenador cuántico no consumiría energía. O sea, a ver, consumiría mucha energía porque hay que mantenerlo muy frío, etcétera, etcétera. Pero lo que es el cálculo, no existe límite inferior a la energía necesaria para realizarlo. Y sin embargo, en un ordenador clásico sí, porque hay puertas irreversibles que por principio consumen energía. Una puerta de los ordenadores cuánticos es el no, la misma que la clásica. No sé, se oye, ¿no? A veces parece como que falla un poco el micro. No, que no sea la batería. Bueno, si veis que baja el volumen, porque de cara a la grabación igual conviene cambiar las pilas. Bueno, ahora uy, ahora se vuelve ahí. Bueno, pues, a ver, vale. Una puerta, creo que es cuando bajo la cabeza. Ahora se oye bien. Por atrás parece que no. Hey, cojo este micro. Si conviene, cojo este. Vale. Mientras, no sé si es. Eh, vale. Pues aquí os ponía un ejemplo de. A ver. ¿Se oye? Así, ¿no? Bueno, me acerco bien a ver si, a ver si podemos seguir. Aquí he puesto un ejemplo de puerta, puerta de un ordenador cuántico que no se puede efectuar en uno clásico, que es la puerta de Hadamard. Bueno, a ver, aquí alguien, si sabe de qué va el tema, puede decir, no, esto es mentira, es verdad. En principio se podrían diseñar circuitos clásicos que simularan cualquiera de las operaciones que hace un. No se oye, ¿verdad? Sí, yo creo que al de Petaca le han fallado las filas. Sí. Digo, vale. A ver, Hola. no. Tiene un interruptor. Ahora. A ver, Hola. ¿se oye? Se oye un poco mal, pero. ¿Se oye? Vale. Pues una puerta muy importante en computación cuántica es la puerta de Hadamard, que lo que hace es, si el dato, digamos, el bit dato es un 0, me lo transforma en la suma
normalizada del 0 y el 1. Y si es un 1, me lo transforma en la diferencia. Con lo cual me da un estado de superposición a partir de un bit que estaba en un estado clásico. Decía que se pueden implementar circuitos electrónicos que simulen las puertas cuánticas. En principio esto no es imposible, pero a medida que aumenta el número de qubits, la complejidad de esos circuitos crece exponencialmente. O sea que un ordenador de muchos qubits sería imposible de implementar en la tecnología clásica. Y antes de seguir, dejadme comentar un detalle de esta página que me he dejado, que es que los qubits de un ordenador clásico son independientes. Es decir, yo actúo sobre un qubit cada vez y los demás no se enteran. O sea, yo voy modificando qubit a qubit. Y sin embargo, los qubits de un ordenador cuántico pueden estar en estados entrelazados. El entrelazamiento es para mí el mayor misterio de la teoría cuántica, y supongo que habréis oído hablar. Básicamente, cuando tengo dos qubits o dos partículas o dos átomos o lo que sea en un estado entrelazado, hay una conexión misteriosa entre ambos que hace que si yo, ahora esto parece que ha mejorado, no sé si, bueno, si yo actúo, si yo mido, por ejemplo, el estado de uno de los qubits, automáticamente se ve afectado, automáticamente quiero decir instantáneamente, se ve afectado el estado del otro, aunque esté en otra galaxia. Y esto es muy curioso. Esto a Einstein le hubiera dado un disgusto tremendo porque está comprobado experimentalmente, pero no contradice la teoría de la relatividad porque no permite utilizarse este entrelazamiento para transmitir señales, información, materia a velocidad infinita. Pero eso tiene aplicaciones en computación cuántica. Es otra de esas cosas que fue un desarrollo que bueno, esto va oscilando como una onda cuántica. Fue un desarrollo que pasó de ser una mera curiosidad casi filosófica a tener una utilidad en la computación cuántica. Bueno, pues muy brevemente, por ejemplo, si yo tengo un estado para conectar con cosas que a todos van a ser familiares, yo tengo un átomo con dos electrones desapareados en un estado triplete. Por ejemplo, podrían estar los dos apuntando para arriba. Eso es un estado sin entrelazamiento porque cada spin tiene su propio estado. Y si yo puedo consultar el spin de uno y el otro no le pasa nada. Pero, sin embargo, en el estado singulete, que es esta combinación lineal, alfa, beta menos beta, alfa, o sea, un estado que en el primer spin está para arriba, el segundo para abajo y otro que está al revés, y aquí sí que existe entrelazamiento. Porque si yo mido el estado del primer spin o del primer qubit y me puede salir con la misma probabilidad apuntando para arriba o apuntando para abajo. Pero si me sale apuntando para arriba, el colapso de la función de onda me dice que queda en un estado propio, en un estado en el que está bien definido la orientación del spin, que es para arriba, y este término de la suma desaparece. Y por tanto, de rebote, al observar, al medir la dirección del 1, me queda definida la del 2. Estaba completamente indefinida también, entre para abajo y para arriba, o sea que actuando sobre el primer spin, defino y modifico el estado del segundo. Esto es el entrelazamiento. Bueno, pues he puesto aquí algunos ejemplos de puertas cuánticas. Voy rápido porque, bueno, por ejemplo, una curiosidad.
en un ordenador cuántico se pueden diseñar la raíz cuadrada de cualquier puerta. Aquí tengo, por ejemplo, la raíz cuadrada del NOT. ¿Qué quiere decir? Que si yo aplico 2 veces esta puerta, es un ejercicio trivial, seguir esta definición y aplicarla una vez más, y el 0 se transforma en el 1 y el 1 en el 0. Por tanto, el producto de ambas me da el NOT. Y hay también maneras de entrelazar qubits. Por ejemplo, imaginaros, yo parto lo más típico, los 2 qubits en el estado 0,0. En frío y todos se quedan en el 0. Al primero le aplico una puerta de Hadamard, que me lo transformaba en el 0 más 1 partido por B2. Y ahora aplico una puerta que se llama NOT controlado, CNOT, que es, hay un primer bit auxiliar, que es el rojo, que no cambia. Solo sirve para determinar cómo va a cambiar el segundo, que es el azul. Si el rojo está en 0, el azul no cambia, se queda igual. Si el rojo está en 1, el azul sufre un NOT. Si el 0 pasa a 1 y viceversa. Esta puerta la aplico a este producto de bits, a este estado de 2 bits, que de hecho aquí lo he escrito de una forma diferente. He hecho el producto, 0 por 0, 1 por 0. Aplico aquella puerta. El 0, 0 se me transforma en el 0, 0. El 1, 0. Ajá, ahora va a cambiar el azul. Se me transforma en el 1, 1. Y esto ya es un estado entrelazado. Esto es un estado en el que el spin individual de cada qubit, o la dirección o el valor de cada qubit no está definido, porque si lo medimos tenemos 50% de probabilidad de obtener el 0 y 50 del 1, pero globalmente hay esto de globalmente aquí no se ve tan claro. Dejadme volver al anterior. Estos estados entrelazados tienen la peculiaridad de que son superposiciones de estados que no están bien determinados. Yo no puedo decir cuál es el spin de cada electrón en un singulete. No sé para dónde apunta, pero sí sé que ambos electrones están apareados, porque esto es una combinación de 2 términos en los que en los dos los spines son opuestos. Y por tanto yo sé que el spin total es 0. O sea que conozco una propiedad global sin conocer las propiedades individuales que me conducen a esa propiedad global. Esto es un hecho muy importante en informática cuántica, porque como veremos, la informática cuántica nos permite muchas veces obtener propiedades globales que en un ordenador convencional exigirían calcular los componentes que conducen a esa propiedad, y en uno cuántico no. Aquí yo puedo medir el spin del átomo y saber que es un estado singulete sin conocer los 2 spines que contribuyen al spin total. Bueno, en fin, ahí vamos a pasar. Vamos a estudiar el problema que os quería explicar con detalle. Pasa el tiempo. Imaginaros que hoy en día las monedas cada vez se usan menos. Imaginaros que llega un día en que ya no hay monedas y con un amigo queréis jugaros a Caro Cruz, cualquier cosa, y ninguno lleva monedas, yo no llevo en el bolsillo ahora mismo. Eso empieza a ser un problema. Tú dices, pues tengo un amigo que ha hecho un programa que te simula una moneda. Tú le dices, a ver, cara A. Y entonces te dice, pues es cara o es cruz. Si quieres, lo hacemos así. Yo escojo una cara, tú dices si es cara o cruz y a ver si has acertado. Pues podríamos hacer un programita que tenga un dato X que pueda valer 0, 1, un bit. El 0 podría ser la cara y el cruz la B. Y que me genere un resultado f de x que si vale 0 representa cara y si... No, o sea, 0 aquí, el dato sería la cara. Yo le digo cara A o cara B.
Y el resultado es el dibujo que tiene la cara. Cara si es 0, cruz si es 1. La cuestión es que yo no me fío del amigo. Digo, a ver, este amigo es muy amigo tuyo, a ver si ha diseñado una molécula con dos caras o una molécula que pidas lo que pidas siempre te va a dar cara. O sea, habría 4 opciones. Que para el dato cara A y cara B, la moneda tenga 2 caras, cara y cruz, cruz y cara o 2 cruces. El primero y el último no me sirven. Estaría haciendo trampa. Solo me sirven el segundo y el tercero. Pues, evidentemente, este programa clásico es trivial. Lo ejecuto 2 veces, uno dándole como dato el 0 y otro dándole como dato el 1, y veo si son cosas diferentes. Pues bien, un ordenador cuántico lo puede resolver en un solo paso. Sin necesidad de mirar las dos caras, puede no saber cuál es la cara y cuál es la cruz, pero sí saber si la moneda está bien simulada o si no. Para ello hay un problema, que es que estas funciones, las funciones clásicas, por ejemplo, esta no es reversible, porque si me salen 2 ceros, a partir de los ceros yo no puedo saber qué cara había escogido. Y por tanto hay que transformar un poquito la función para poderla implementar en un ordenador cuántico. Y el truco es esta función que he llamado aquí fControlNot. Es parecido al not controlado que hemos comentado antes, pero en vez de estar controlado por un bit X, está controlado por el valor de la función de ese bit. ¿Cómo va? Pues dados 2 bits, X e Y, bueno, qubits. Digo bits, pero ahora ya estamos en el ámbito de la cuántica, debería decir siempre qubits. El primero, que es el de control, se queda como está. Y el segundo pasa a valer el valor que tenía la Y más f de x. Esto es una suma un poco especial, se llama suma módulo 2, quiere decir básicamente que 0, 1, 0, 0 funciona igual que cualquier suma, pero 1 más 1 da 0, porque si no, no lo podría guardar en un qubit. O sea que, salvo esa salvedad, pues sumo estos dos valores y eso es el valor que tiene que adquirir el segundo qubit. De nuevo, me puedo encontrar con que las funciones programadas sean buenas o no. O sea que, por ejemplo, aquí tengo el bit X, aquí tengo los posibles valores del bit Y. Fijaros que el X no cambia, por tanto el X, lo amarillo serían los resultados y lo azul serían los datos. Los resultados, el X se queda como está, pero el Y, por ejemplo, pues si he programado la función 0, 0, que era la que siempre me daba 0, molécula falsa, pues F va a valer siempre 0 y por tanto el resultado del qubit azul va a ser el valor de la Y. O sea, aquí tengo una columna que es igual a Y. Y así podemos ir viendo qué da esta función, esta puerta cuántica para cada uno de los posibles estados de los dos datos, de los dos qubits de partida. Bueno, aplicando 2 veces la función sería muy fácil ver lo que da, pero la gracia está en que se puede hacer con una sola aplicación. Y ahora, los que no tenéis muy familiar el formalismo, no me tiréis piedras, pero voy a ser breve. Pero es que quiero que el que tiene alguna noción de cuántica lo pueda seguir, que os podáis convencer vosotros mismos y no sea yo el que os convenzca de que el ordenador cuántico le da 100 vueltas al clásico. Bueno, en el ordenador cuántico vamos a ver que se puede calcular la suma de F0 y F1 sin conocer ni F0 ni F1. Y la gracia, evidentemente, va a estar en poner el dato de entrada en una superposición de 0 y 1. Primero hay que comprobar este resultado, que es que si yo tengo el qubit en el estado que sea,
y el segundo qubit en 0 menos 1, era lo que se obtenía con una de las opciones de la puerta de Hadamard. Entonces, si efectúo esta operación, miráis en la tabla anterior, es muy fácil ver que da esto. Voy a ir rápido, está hecho con mucho detalle, pero voy a ir rápido porque se me ha hecho muy tarde. La cuestión es que al final lo que me da es que lo único que cambia es el signo. O sea, me da como resultado los qubits en el mismo estado que estaban de entrada, pero con un signo cambiado si la F valía 1 y con el mismo signo si la F valía 0. Insisto que esto os lo pasaré porque este proceso es trivial. Hubiera tardado 30 segundos, pero no me quedan. ¿Qué hacemos entonces? Pues el cálculo, el algoritmo cuántico hace lo siguiente. Primero, el qubit azul, primero ponemos en 1, por ejemplo, con una puerta NOT, y después le aplicamos Hadamard para que esté en 0 menos 1, que era este que habíamos dicho aquí. Y luego en todo el resto del cálculo, ese qubit no lo vamos a modificar. Por tanto, ya no lo he dibujado aquí, porque vamos a aplicar operaciones sobre el rojo o operaciones como esta que no modifican ni al rojo ni al azul, salvo el cambio de signo. Entonces, esto es trivial de seguir, os lo dejo, ya os pasé las transparencias, os dejo que lo miréis porque no hay tiempo, pero con una puerta de Hadamard, la puerta esta F control NOT y de nuevo otra puerta de Hadamard, obtengo que el qubit rojo acaba en el estado 0 o 1 según la suma de f de 0 y f1 valga 0 o 1. Si la suma valía 0, quiere decir que los dos resultados de la moneda eran ceros o que los dos eran unos y por tanto la moneda estaba mal simulada. Si la suma vale 1, quiere decir que uno era 0 y otro era 1 y la suma está bien simulada. Y solo he ejecutado una vez la aplicación, la puerta que implementa la función. Diréis, vaya negociazo. Un ordenador cuántico, vale, lo hace en un solo paso, pero un solo paso que implica aquí puertas de Hadamard y un trasto carísimo que, bueno, el negocio no parece muy redondo. Bueno, pero ¿qué pasaría si tenemos varias monedas? De hecho, vamos a generalizarlo a un caso en el que tenga n qubits y una función un poco especial, una función que yo sepa no sirve para nada. Bueno, sí, sirve para que el Grover o uno de estos, o Choi, uno de estos, publicara un artículo muy interesante que fue de los primeros que permitió ver las ventajas brutales que podía tener un ordenador cuántico. La idea es que si yo tengo n monedas y un programa que lo que me va a hacer es, me calcula una función y yo sé que esa función es una de estas dos. O bien una función constante que siempre da 0 o siempre da 1, o bien una función que en la mitad de los casos da 0 y en la mitad de los casos da 1. O sea, en la mitad de las configuraciones de unos y ceros, de los n qubits, me da un 0 y la otra en 1. Pues bien, los algoritmos, cualquier algoritmo clásico, para poder saber si la función programada es la correcta, lo tengo que aplicar en el caso más desfavorable. Si hay 1000 conjuntos de datos, pues tendré que aplicarlo en la mitad más 1. Porque si lo aplico a la mitad de los conjuntos de datos y entonces me sale 0, todavía no sé si es porque se ha programado que salga siempre 0 o se ha programado que en la mitad sale 0 y en la otra mitad sale 1. Igual he tenido la mala suerte de pillar justo esa mitad. Luego, para asegurar el resultado, en general tengo que calcular esa función
Si hay 2 elevado a n combinaciones de estados clásicos de esos n qubits, pues la mitad, que es 2 elevado a n menos 1, más 1. Siempre tendré que mirar uno más. Aquí he puesto un ejemplo con 2 qubits que se ve enseguida. Lo podéis seguir, pero no me entretengo porque es tardísimo. Pues bien, para 100 monedas, para 100 qubits, y suponiendo que el cálculo tan trivial ese de aplicar la función tarde un picosegundo, una milésima de nanosegundo, no sé lo que tardaría un ordenador, pero bueno, es una cifra bastante pequeñita. La evolución necesitaría ¿qué tiempo de cálculo? El cálculo clásico, pues 2 elevado a 99 más 1 por 10 a la menos 12 sale 6 por 10 elevado a 17 segundos. La edad del universo es más pequeña, 4 por 10 a la 17 segundos. O sea, si el ordenador clásico tardara un picosegundo en evaluar la función, en toda la historia del universo no podría tener la seguridad completa de que la función, de si la función era correcta o no. Una generalización del algoritmo de Deutsch lo resuelve en una sola evaluación de la función. Una sola evaluación acompañada de un mogollón de puertas Hadamard. Pero el número de puertas Hadamard es polinómico, no es exponencial, con lo cual no es en absoluto nada comparable al coste del ordenador cuántico. ¿Esto para qué sirve? Que yo sepa, para nada. Pero es el único ejemplo sencillo que he visto que podía llegar hasta el final con una sola transparencia para la parte cuántica y con una para la parte cuántica, y por eso me ha parecido interesante enseñaros. Bueno, aquí había otros ejemplos de otros casos, pero solo para terminar, todo no es jauja, no es la panacea, porque, primero, el ordenador clásico, durante el cálculo no podemos meter las narices para nada. Todos los que habéis trabajado en química cuántica habréis hecho cálculos complejos que pueden durar meses de cálculo. Y normalmente se hace un programa que vaya guardando resultados periódicamente por si se va la luz, no perder 2 meses de trabajo. En un ordenador cuántico esto no se puede hacer. No se puede sacar ninguna información ni grabarle ningún soporte físico hasta que el cálculo no termine. Porque cada vez que interaccionamos, producimos lo que se llama la decoherencia del estado. La interacción con un sistema macroscópico produce un efecto similar al de la medida y hace que si el estado era una superposición de varios clásicos, aquello colapse en uno de ellos y se pierda todo el resto de la información. El estado final, en el ejemplo que he puesto, nos determina unívocamente lo que buscamos. Muchas veces no es así. El resultado es una cosa probabilística y hay que efectuar el cálculo muchas veces para obtener un resultado fidedigno. Muy importante. Las puertas de los ordenadores clásicos son 100% digitales. La posibilidad de error es muy baja. Determinar si en un circuito pasa corriente o no pasa corriente puede pasar el 100% de la corriente o el 95%, puede haber pequeñas fluctuaciones, pequeños errores, pero para llegar a confundirse con un bit sin paso de corriente, esto es muy difícil. En un ordenador cuántica los errores son mucho más importantes, porque, por ejemplo, ¿cómo se ejecuta una puerta de esas? ¿Cómo se invierte un no a un spin? Pues todos los que han hecho resonancia magnética de spin electrónico o nuclear saben que con un pulso de 180 grados, un spin que estaba para arriba lo colocamos para abajo. Y eso es un pulso de radiación de una frecuencia determinada y de una duración muy precisa. Pero esa duración, el tiempo es continuo, nunca es exacta. Por tanto, si acumulamos miles de pulsos, cada uno va a tener un pequeño error que se puede ir acumulando. Y el problema de la corrección de errores
es importantísimo en computación cuántica. De nada me sirve tener un ordenador de 1000 qubits si los errores son importantes y tengo que utilizar el 80% de los qubits para corregir los errores del 20% restante. O sea que las puertas de los ordenadores cuánticos, en cierto modo, son analógicas, no son 100% digitales. Y eso es porque si yo invierto un spin, por ejemplo, paso de alfa a beta, de spin para arriba a spin para abajo, pero infinitamente cerca del beta hay infinitos estados que son 0,999 beta más 0,11 alfa. Y por tanto, si la puerta no es exacta, ese qubit no va a quedar en beta. Va a quedar cerquísima de beta, pero con una pequeña componente de alfa. Y esto es el principal problema que hace que la propagación de errores sea un problema de los problemas más importantes en el que se trabaja actualmente para mejorar el rendimiento de los ordenadores. Bueno, lo voy a dejar aquí porque ahora venía lo interesante para los químicos, pero igual vale más que lo deje para otra charla, que es el utilizar los ordenadores no para hacer cálculos convencionales con aquellas puertas, sino para simular otros sistemas físicos. Lo que predijo en los años 80 Feynman es lo que tiene la aplicación más directa en química cuántica. Y además es un tipo de aplicación en la que no hacen falta muchos qubits. Para craquear un número de los que se usan para las claves actuales, hacen falta miles de qubits o más, muchísimo más, y billones de operaciones, si no recuerdo mal, o al revés, o billones de operaciones de bits y miles de... En fin, una cosa demencial. Y sin embargo, con decenas, según la molécula, o centenas de qubits, se pueden hacer aplicaciones de cálculo químico cuántico que ya no puede hacer un ordenador clásico. A finales del 24 vi un artículo que decía el primer cálculo cuántico de interés industrial. Y era un cálculo de una molécula, un organometálico, que realmente hacían un cálculo tipo multiconfiguracional, era un sistema muy correlacionado, que no se puede hacer un cálculo con una sola referencia, que hace falta un espacio CAS activo importante, y lo habían abordado con un ordenador cuántico de una forma más eficiente que un ordenador clásico. Parece que a pesar de que yo hace un año no hubiera dado un duro por todo esto, realmente el dinero hace milagros, y es posible que esto pueda ser una realidad en un futuro no tan lejano como pensaba yo hace un tiempo. Bueno, lo dejo aquí. Yo no sé si podemos dejar un poco de tiempo alguna pregunta. Me he pasado 3 pueblos, pero lo siento. Sí. ¿Algú alguna pregunta? Sí, sí. Sí, te lo paso. Escríbeme un correo y te lo paso. Pero bueno, hay cosas, o sea, cuando la Lufthansa se interesa por algo, es que ve que hay posibilidades. No creo que tiren el dinero en... Hoy en día se publica más sobre eso. El número de qubits hoy en día no es un dato fiable sobre la potencia de un ordenador, porque puede ser que más de la mitad se utilicen para corregir los errores del resto. IBM ha sacado una medida que llaman volumen cuántico del ordenador, en la que intervienen número de qubits, tiempo de coherencia, porque otra cosa es, siempre hay influencias externas que acaban destruyendo las superposiciones y los entrelazamientos. Entonces, ¿cuánto tiempo puedes estar tú aplicando puertas cuánticas sin perder esta coherencia del estado? Aquí hay un compromiso entre dos cosas. Tiene que estar muy bien aislado para asegurar que el cálculo evolucione como predices matemáticamente, pero por otra parte tienes que poder interactuar con él continuamente para aplicar las puertas. Y ahí hay un equilibrio difícil.
Algú més vol preguntar alguna cosa? Pere. Yo mi pregunta es, tú dices que no podemos mirar si ha terminado o no el cálculo. Entonces, ¿cómo saber si ha terminado o no? Bueno, los cálculos son rapidísimos, ¿eh? O sea, una puerta puede ser del orden de microsegundos o tal, o sea que aunque apliquemos 100 puertas, el cálculo es visto y no visto, ¿eh? O sea, no es tan rápido como un ordenador clásico probablemente, Pero ¿cómo se sabe que hombre, yo creo que tú puedes estimar, incluso puede haber cálculos en los que hay puertas y luego pequeños tiempos de espera, igual que en resonancia magnética. Entonces tú puedes estimar lo que va a durar el cálculo, ¿eh? Y al final abres la puerta y con un poco de margen, yo creo que... No sé, a ver, de la parte experimental yo sé muy poco, ¿eh? O sea que ahora estoy improvisando, supongo que se podrá estimar y que por tanto al final se podrá obtener el resultado sin estropearlo. Los cálculos tienen que ser muy rápidos porque los tiempos de coherencia, los tiempos que dura la evolución pura del estado sin influencias externas son muy cortos hoy por hoy. Y por tanto, un cálculo largo sería imposible. Yo tenía una pregunta sobre la linealidad que has mencionado antes, porque si no me equivoco, esto utilizan, las puertas son operadores que actúan sobre vectores de qubits. Entonces estas operaciones son lineales, pero la factorización de Shor, que no tengo ni idea, pero entiendo que no es una función lineal. Entonces, ¿cómo hacen para No, esto? a ver, lineal en el sentido de que si yo sé cómo actúa sobre un qubit en 0 y sé cómo actúa sobre un qubit en 1, automáticamente sé cómo actúa en una combinación lineal de 0 y 1. Eso quiere decir que la evolución sea lineal. Ahora, el algoritmo al final puede ser complejísimo, y a ver, en concreto el algoritmo de Shor, yo me eché un vistazo y me aburrí a la segunda página, o sea, no lo he seguido con detalle, ¿eh? El único caso que encontré que vi que era susceptible de ser planteado en una charla más o menos divulgativa es este de aquí, que no sirve para nada, pero bueno, es muy gráfico, de lo que puede hacer uno y otro. La verdad es que no sé responderte muy bien porque no conozco con detalle el algoritmo de Shor. Lo siento. Doncs felicitem en Juan Carlos, gran xerrada. Gràcies, Juan Carlos.